Bienvenido a Cultura Rock por Siempre. Les habla su fiel servidor Alfredo Ramírez. Hoy damos comienzo a un nuevo espacio. El programa del día de hoy se lo vamos a dedicar a un extraordinario artista que está considerado como el mejor de todos los tiempos, John Lennon. Pero antes de comenzar nuestro programa, quiero invitar a todas aquellas personas que nos ven y que nos escuchan a través de este canal para que se suscriban y puedan seguir recibiendo notificaciones de los programas que vamos a estar subiendo en los próximos días. ¡Comenzamos! John Winston Lennon nació el 9 de octubre del año 1940 en Liverpool y falleció el 9 de diciembre del año 1980. Tenía 40 años para el momento de su fallecimiento. Fue un artista, fue músico, fue multiinstrumentista, fue cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista y actor inglés, conocido por ser el miembro fundador junto con Paul McCartney de esta extraordinaria banda que está considerada como la más grande de la historia del rock and roll, los Beatles. La historia de este extraordinario artista es espectacular, es maravillosamente interesante. Para este año se cumplen 40 años de su trágico fallecimiento. De verdad que John Lennon, durante su carrera artística, y los Beatles sentaron un precedente y marcaron una huella imborrable en la historia de la música. Cuando ellos formaron esta agrupación, ellos nunca se imaginaron ni tuvieron la remota idea de que ellos iban a dejar una huella tan increíble e iban a sentar un precedente en el mundo de la música, lo que podríamos decir un antes y un después. Son muchas las historias que se dicen y son muchas las cosas que se concluyen en cuanto al nacimiento de los Beatles y su paso por el mundo de la música. Son muchas las conclusiones a las cuales se puede llegar. Hay quienes dicen que si los Beatles no hubiesen existido, la historia de la música hubiese sido otro. Bueno, y hasta cierto punto es lógico decir esto porque es verdad, pues. Pero bueno, lo cierto fue que ellos existieron, dejaron un legado infinitamente incalculable. Son muchas las producciones discográficas que dejaron allí, que hoy podemos no solamente ver, sino que también podemos escuchar. Su música trascendió cualquier cantidad de épocas y generaciones. John Lennon, para el momento de su fallecimiento, estaba trabajando en solitario. Ya tenía varias producciones como solista, porque si bien es cierto, el último disco que él grabó con los Beatles fue el disco Lady B, que precisamente en un programa que yo hice para los Beatles, yo comenté que ese era el disco del adiós, la despedida, y sí, ciertamente fue así. Esa fue la última producción discográfica que hicieron ellos como banda. Precisamente sobre ese disco se hizo una película en el edificio en Auport, que precisamente hay un video por allí que es histórico, donde ellos tocaron cualquier cantidad de piezas precisamente en la azotea de ese edificio, y que eso quedó para la historia de la música. Quienes no lo han visto o no conocen de esta historia, yo los invito precisamente para que vean a través de esta plataforma, busquen ese video, que es el video donde se grabó el último disco de los Beatles, el disco Lady B. John Lennon está considerado como, no solamente como
el fundador y el padre de esta extraordinaria agrupación, de esta banda, los Beatles, sino que también se le considera, por una razón muy sencilla, las letras de las canciones de este extraordinario artista tienen un contenido profundo para quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar y de entender y descifrar y traducir cada una de sus canciones. Hoy podemos decir que este artista de verdad tenía un don, me atrevo yo a decir, en lo personal tenía un don especial para, no solamente para hacer música, sino para escribir canciones. Llegó y trascendió de una manera increíble. Él le llegó a muchísimas personas, también por su calidad humana. Lo que yo he podido leer y lo que he podido conocer de la historia de este extraordinario artista es que era un hombre extremadamente humano, era un hombre pacifista, estuvo siempre en contra de los abusos, de la injusticia, estuvo en contra de la guerra, que para esa época, para los años finales de los años 60, en el 69, en los años 70, se estaba dando precisamente la guerra de Vietnam, y él tuvo una presencia bien importante, porque él se encerró en un hotel durante varios días con su esposa Yoko Ono en señal de protesta. Por allí hay cualquier cantidad también de videos de esos momentos que para el día de hoy son históricos. John Lennon es un hombre que, bueno, para mí en lo personal fue un artista increíble, de verdad, que yo que he tenido la oportunidad no solamente de escuchar sus discos, sino ver cualquier cantidad de material, cualquier cantidad de producciones, de videos, no solamente de su historia, que trata su vida personal, sino su vida como artista. De verdad que John Lennon trascendió y dejó una huella, como les dije, una huella imborrable. Hoy, cuando ya han pasado 40 años de su ausencia, aún John Lennon se recuerda, se habla de él, se le siguen haciendo homenajes y tributos, no solamente en el Reino Unido, sino en los Estados Unidos. Todos los años se le hace tributo a los Beatles, precisamente por esa huella imborrable que ellos dejaron en la historia de la música. Hay uno de sus hijos que se llama Sean Lennon, que es uno de los que para mí en lo personal tiene más similitud en lo físico con él, que precisamente en estos días hizo por allí una entrevista a Paul McCartney, y también estaba haciendo una serie de programas que tienen que ver con lo que les estoy diciendo, con los 40 años de su fallecimiento. Si John Lennon estuviese vivo para los días de hoy, ya hubiese cumplido exactamente 80 años. Es un artista increíble. Una de sus canciones, son muchas las canciones en las que podemos hablar de él, de sus composiciones. Una de las canciones más gloriosas que para el día de hoy me atrevería yo a decir que es un himno del mundo de la música, es la canción Imagine, que es una canción que hay una película por allí que se llama Los Gritos de Silencio, que le ponen la música de fondo, la banda sonora de esa película es precisamente esa canción. Esa película, más allá de que su contenido trata precisamente de la guerra de Vietnam, es una película que es muy emotiva, y con esa canción como música de fondo es espectacular, es demoledora. Él fue asesinado precisamente el 8 de diciembre del año 1980 en Nueva York, precisamente en la entrada de su edificio, por un fanático que de verdad ¿qué puedo decir yo hoy, después de 40 años? Esta persona todavía sigue presa, tiene una sentencia de cadena perpetua. Son muchas las apelaciones que ha tenido pidiendo salir, y todas esas solicitudes le han sido negadas.
se llama David Chapman. Por allí yo en estos días estaba leyendo precisamente, él le pidió a John Lennon semanas antes de su muerte que le firmara un disco, y John Lennon con gusto se lo firmó. Y estaba yo precisamente leyendo en días recientes que ese disco ha sido subastado en 2 oportunidades. La primera de ellos creo que fue en el año 1998, y pagaron la suma de $150.000 por ese disco que estuvo firmado por John Lennon. Y en el año 2014 esa misma producción discográfica, creo que fue por la persona que lo adquirió, lo subastó y lo estuvieron ofertando, y creo que pagaron la cantidad de $850.000 por esa producción discográfica. Estas son cosas que son bien importantes decirlas porque precisamente son parte de la historia del rock. Durante su adolescencia, John Lennon fue considerado como un joven con un carácter bastante rebelde, tenía un ingenio mordaz. Desde muy temprana edad se le veía que tenía ciertas facultades y tenía esas habilidades para hacer música, para tocar la guitarra y todas estas cosas. Él estuvo casado durante muchísimos años con su segunda esposa, con Yoko Ono, que fue quien la acompañó durante la carrera que él ya venía continuando con los Beatles hasta el final de sus días. John Lennon es una persona, es un músico que sentó un precedente, dejó, como les dije, una huella imborrable, trascendió con cualquier cantidad de épocas, cualquier cantidad de generaciones. Su música la llevó hasta los rincones más lejanos del planeta. Su música se escucha hoy en todo el mundo, en el mundo entero. No hay lugar en la tierra donde no se escuche no solamente la música de los Beatles, sino la música de este extraordinario artista, John Lennon, por siempre. De verdad que para mí es un homenaje, es un honor el poder hablar de él, decir pocas cosas que formaron parte no solamente de su carrera artística, sino también de su historia como persona, como artista, que es increíble, de verdad que sí. Bueno, yo espero que esto haya sido de su agrado. Los invito para un próximo programa. Y bueno, como siempre les digo, el rock es cultura. Larga vida al rock por siempre.